Hola, buenas tardes. Soy Morandi Luna Zampayo. Soy estudiante de la carrera de Derecho. El objetivo de este video es para la evaluación del primer periodo de la materia de Derecho Agrario, impartida por el maestro Carlos Guillermo Gómez Zamudio. Para empezar, vamos a hablar de la historia del derecho agrario. Esto es desde tiempo atrás de la colonización española. Los pueblos originarios tienen cada uno su historia y es muy extensa. Para eso vamos a retomar que estos eran nómadas y tuvieron que analizar bien dónde se iban a sentar para pasar de ser nómadas a ser sedentarios. A esto se le conoce como la base de las comunidades agrarias y campesinas. La organización social de estas es porque existe una relación indispensable entre las ciudades y el campo, porque ahí se generaban y se producían la mayoría de los productos para la alimentación de la población. Entonces aquí la propiedad se dividía en dos, la propiedad de las familias y la propiedad de la propiedad colectiva. Para el siglo XX inicia el proceso de colonización, en el cual los españoles se dan cuenta que los pueblos indígenas están divididos y con muchos conflictos. Es ahí donde se aprovechan de esa situación para poder combatir y dominar esas tierras. ¿Qué trajo la colonización? Pues trajo muchas consecuencias no favorables para los pueblos originarios de que ahí eran sus tierras. El primero fueron que el despojo a través de las encomiendas y de las mercedes se convirtieron en haciendas las tierras de estos pueblos que eran propiedad de los latifundios. Los pobladores de esas tierras los usaron como mano de obra. Algunos pueblos sus pobladores tuvieron que caminar hacia montañas para que ahí pudieran otra vez restablecerse y seguir con su cultura, con su organización social como estaban antes. Y algunos pueblos desaparecieron totalmente, pero sin embargo algunos pueblos no les pudieron quitar sus tierras porque estos contaban con documentos que estos los fueron reconocidos como bienes comunales. Tuvieron beneficios después de la independencia. Los pueblos originarios no tuvieron ningún beneficio, a pesar de que ellos participaron en, en la independencia, favorecieron más a las haciendas. Eh, y entonces eso que no tuvieron beneficio provocó muchas molestias y levantamientos. El primer levantamiento que fue la Constitución de 1857 y la Ley de la Recolonización de 1875, en el cual buscaban la transformación de las tierras en pequeñas propiedades como modelo de producción, de acuerdo a una ideología liberal. Pero realmente no hubo respuesta favorable para los pueblos y al contrario, crecieron más las haciendas, privatizaron, crearon más empresas, explotaron a los campesinos, a los indígenas. Posteriormente llega la Revolución Mexicana en que diversos grupos buscaban justicia y democracia. Por ejemplo, los maderistas buscaban una elección libre y no y que ya no existiera la reelección. Los zapatistas querían justicia para los pueblos y sus tierras y, que, y todos buscaban que Porfirio Díaz renunciara. Para el año 1911, eh, los, los pobladores indígenas y campesinos se unen haciendo un ejército que se llamaba Ejército Libertador del Sur, encabezado por el general Emiliano Zapata, en el que su lema era abajo las haciendas y arriba los pueblos. Posteriormente de esto renuncia Porfirio Díaz.
Eh, y ya después se hace la promulgación de la Constitución de 1917, en el cual se les hace un espacio a los pueblos, a los campesinos indígenas, que en el artículo 27, en el cual es el reconocimiento del derecho de los pueblos de México por la tierra para tenerla y trabajarla de manera colectiva. Y esa se le conoce como propiedad social, y de esa misma nace la ley agraria, en el cual existen dos, la propiedad privada y la propiedad social colectiva, y de ahí están los bienes comunales y los ejidos. Y aquí se reparten más de 100 millones de hectáreas de todo el territorio mexicano. Los bienes comunales y ejidos. ¿Qué son los bienes comunales? Los bienes comunales es lo que reconoce el derecho de la tierra a los pueblos que contaban ya con un documento que se les otorgó en la época colonial, mientras los ejidos eran los que buscaban un documento que les dotaran esas tierras en el cual les concedieron ese derecho. Existen varias leyes en el que hablan sobre el derecho a la propiedad colectiva de la tierra. Uno de ellos, y que fue eh, uno de los primeros, fue el Plan de Ayala, en los artículos 6 y 7, que en contexto habla de la recuperación de ese derecho a la tierra, explicando las condiciones en que tuvieron que sufrir los pueblos originarios a través de despojos, de que los trataban como mano de obra. Y segundo, y creo que el más importante, es la Constitución de 1917, en el artículo 27, en el que se les dota sus tierras. El, el otro sería la Declaración de Derechos Humanos, en su artículo 17, en el que menciona que todos tienen derechos a tener la propiedad, una propiedad colectiva. Posteriormente de ese espacio que le hicieron en el artículo 27 a los pueblos originarios, viene una contrarreforma en febrero de 1992. Eh, Tuvieron muchos cambios, entre ellos los más importantes son 7. El primero es que se suprimió la dotación de tierras. Anteriormente, antes de 1992, existía un párrafo en el artículo 27 en el que decía que se les podía dar el derecho de dotar las tierras. Posteriormente ya no, se eliminó ese párrafo, y de ahí, a partir de esa fecha, ya no se dieron más tierras. El segundo es que se reconoce persona jurídica a ejidos y comunidades. Aquí se le denomina personas morales a los ejidos y a las comunidades. Se pueden privatizar las parcelas y los ejidos. Aquí en este punto, para que sí se pueda privatizar las parcelas y los ejidos, lo determina la Asamblea General, y que es muy importante que lo piensen bien, porque corre el riesgo que esos ejidos pasen a ser propiedad de otras personas. El punto 4. Los ejidos y comunidades podrían asociarse entre sí y con empresas. También es muy importante que la asamblea y los miembros del ejido eh, piensen bien en sus acciones, porque hay que pueden aprovechar esa situación. Se recomienda que trabajen con comuneros y ejidos que se conozcan y que tengan confianza. En el punto 5, las sociedades mercantiles podrán ser propietarias de tierras. Las grandes empresas pueden ser propietarias de grandes extensiones de tierra. El punto 6, las asociaciones religiosas podrán ser propietarias. Estas pueden adquirir bienes y administrarlos, siempre y cuando son indispensables para cumplir sus objetivos. El séptimo y último punto, que es: se crean las procuradurías agrarias, la Procuraduría Agraria y los tribunales agrarios. En esta es muy importante porque estos órganos son los que pueden resolver
eh, conflictos de, de materia agraria y son los que imparten justicia para los mismos. Y eso sería todo. Gracias.